Bueno, como bien ha dicho Marta, me encuentro en el Hospital de La Vega y en la práctica privada. En la siguiente diapositiva tenéis un email de contacto por si necesitáis más información, etcétera. ¿Vale? Bueno, nos vamos al índice. Y en el índice nos encontramos 10 puntos, ¿vale? Que voy a intentar ser lo más breve posible para que nos podamos quedar con un concepto claro de todo lo que he intentado ahí meter en poco tiempo. Bueno, ¿en qué se diferencia el límite de una norma? Aunque parezca mentira, muchos padres no lo tienen del todo claro. El cerebro no funciona como... Bueno, no leo el índice mejor, paso al siguiente punto. No te preocupes, Yura, pasamos al punto de qué es un límite. Bueno, un límite, según la RAE, ¿no? La Real Academia de la Lengua Española dice que es una línea real o imaginaria que separa dos terrenos, dos países, dos territorios, bien, claro. Y una norma es una regla que debemos seguir, ¿no? Para que las conductas se adecuen a lo que socialmente es aceptado. Ahí tenemos un ejemplo, prohibido fumar, es una norma, no es un límite, está prohibido, yo no puedo realizar esa conducta. Y un límite, pues como he puesto en la foto, una verja, ¿no? Aquí termina tu terreno y empieza el mío. El siguiente punto es, el cerebro no funciona como nosotros queremos que funcione. Cuando yo estoy en consulta, vienen muchos padres con muchísimas dudas sobre el comportamiento de sus hijos, ¿vale? Niños que son sanos. Claro, a estos padres no le podemos explicar estas ventanas temporales del desarrollo del sistema nervioso, porque sería un disparate, ¿no? Pero bueno, nosotros sí lo sabemos y podemos saber en qué momento, ¿vale? A posterior de esta imagen se encuentra el niño o la niña, ¿vale? Bueno, entre el primer y el segundo mes del desarrollo embrionario se produce la neurulación, ¿no? Del tubo neuronal. En esta etapa el tubo neural se tiene que cerrar porque si no se producen alteraciones que son bastante graves como la espina bífida, que no veo, encefalocele, ¿no? La anencefalia, ¿vale? El encefalocele son secuelas que dependen de la presencia de otras malformaciones, ¿no? Y también de una intervención quirúrgica. Y la anencefalia es que el bebé nace sin una parte del encéfalo. A partir del segundo mes, ¿no? Y en adelante, como ha pasado con la neurulación, ¿no? Empiezan a dividirse las vesículas precursoras que hacen que se forme el prosencéfalo, el presencéfalo y el romboencéfalo, ¿no? Y aquí nos podemos encontrar con una hidrocefalia fetal. Seguimos y a la misma vez, en el segundo mes del desarrollo embrionario, ¿no? Y a posteriori, ¿no? Tenemos la proliferación neural, que es que se producen muchísimas células y neuronas gliales, ¿no? Si hay alguna alteración, pues bueno, una microcefalia, una macrocefalia, una megacefalia, ¿no? O déficit neurológicos bastante graves. A partir del quinto mes del desarrollo fetal tenemos la proliferación glial, ¿no? Y sucede lo mismo que con la proliferación neural. La migración, bueno, pues las células inmaduras se van desplazando a diferentes destinos para ocupar su lugar. Si no se ocupa correctamente el lugar, bueno, pues se dan alteraciones, como he estado comentando, la lisencefalia, heterotopias, esquistoencefalia, polimicrogiria, ¿no? Entonces, aquí me he puesto yo una pequeña chuleta porque confundo mucho, me pasa, la listencefalia con la heterotipia. Entonces, necesito decirlo claramente para que no haya ningún problema. La listencefalia es una malformación del desarrollo cortical grave, ¿no? Y se caracteriza por la existencia de ninguna circunvolución o muy poquitas, ¿vale? Y la esquistoencefalia es una malformación cortical de las más comunes y se trata de que aparece una cisura, ¿vale? Que no tapa los ventrículos de la leptomeninge, ¿vale? Entonces se queda como a la intemperie. En cuanto a la organización, pues aquí es cuando las neuronas se van organizando, se van alineando verticalmente, van creciendo, se van ramificando y las alteraciones no están del todo claras porque esa organización, ¿no? Cuando se produce una alteración, se debe también a todo lo anterior. La organización se produce también a partir del quinto mes, junto con la proliferación glial.
Y por último, en el tercer trimestre, bueno, suceden muchas más cosas en el cerebro, pero así, a grosso modo, tenemos la mielinización, que si no se hace de forma adecuada, pues bueno, pues aparece una hipoplasia de la sustancia blanca, puede ser que una prematuridad, ¿no? O un hipotiroidismo. En la siguiente diapositiva os he puesto un ejemplo de lo que sería la esquincefalia, ¿no? Y veremos en la flecha que hay arriba, vemos el surco que se va acercando a los ventrículos, ¿no? Y luego en la imagen de abajo vemos en otro corte cómo se aproxima al ventrículo. Y en la lisencefalia vemos cómo, si nos fijamos en el contorno del cerebro, vemos que está muy lisito, no se ven muchos surcos, ¿vale? En todas las diapositivas yo he puesto debajo de dónde he extraído la imagen, son artículos científicos abiertos en los que podéis consultarlos por si tenéis más dudas, aunque al final de la ponencia también he puesto toda la bibliografía. En la siguiente diapositiva, bueno, tenemos algo que a mí me fascina, que vamos a entrar ya en lo que sería el funcionamiento y el desarrollo cerebral en tres pasos muy simplificados, evidentemente, pero bueno, vamos a concentrarlo todo como se pueda. Bueno, aquí en esta diapositiva aparecen 5 imágenes, ¿no? Desde el recién nacido hasta el adulto. Y vemos que la imagen va cambiando desde la primera hasta la última. Bueno, es que desde nuestra etapa embrionaria hasta los 2 años de edad aproximadamente se van formando nuevas neuronas, ¿no? Y nuevas sinapsis de forma continua y a un ritmo brutal. Esto se llama sinaptogénesis y estamos hablando de un total de unas 40.000 neuronas por segundo, ¿vale? O sea, es increíble. Al final de este proceso, los bebés tienen muchas más neuronas y más sinapsis de las que son necesarias. Entonces, ¿qué sucede? Pues tiene que haber una poda neural, ¿vale? Entonces, aquí comienza una etapa de destrucción. Se van eliminando sinapsis y neuronas que ya no se utilizan, ¿no? Y el proceso continúa hasta una maduración sexual. A partir de los 14 años aproximadamente, el volumen de las conexiones sinápticas disminuye de nuevo porque se produce otra vez la poda neural. Y algunos estudios indican, ¿vale?, que la corteza prefrontal sigue realizando sinapsis y sigue creando sinapsis, ¿no?, que esto sería más o menos en la preadolescencia, para luego volver a disminuir. Y las que quedan, las que han sobrevivido, que se fortalezcan. Esta tarea no finaliza, bueno, unos autores dicen que no finaliza esta tarea hasta los 20, otros hasta los 23, otros hasta los 24, una media de 23 años. A modo de ejemplo, diría que bueno, cuando vienen a consulta chavales de TDAH, pero que a lo mejor tienen 15, ¿no?, 16 años, vemos que su lóbulo prefrontal no está todavía, no es maduro, ¿no? Hablamos de una conducta muy impulsiva en algunas ocasiones o muy inatenta. En ocasiones vemos que abandonan los estudios, pero luego, si seguimos su trayectoria, a lo mejor a los 23, 24 años resulta que han vuelto a iniciar otra vez los estudios y que se han centrado. Bueno, pues ha llegado el momento de su maduración. El lóbulo prefrontal, donde ocurre toda esta sinapsis más tardía, es el último en desarrollarse y el primero en deteriorarse. Algo que es muy curioso, es decir, de todos los lóbulos, es el que tiene una vida más corta, por decirlo de alguna forma. Bueno, en la siguiente diapositiva, entonces, así, a muy vista de pájaro, decimos, bueno, entonces, ¿cómo se desarrolla el cerebro, no? Bueno, pues los estudios anatómicos muestran que los lóbulos occipitales, los que se encuentran en la parte anterior, ¿no?, muestran que hay una poda más temprana. Los lóbulos frontales y temporales muestran un mayor crecimiento de conexiones en otras áreas del cerebro hasta los 3 años, cosa que coincide con la imagen anterior. Y los lóbulos frontales y temporales muestran una poda neural más larga que en otras áreas del cerebro, ¿no?, de más longitud. El mayor cambio se da entre los 2 y los 5 años. Y yo creo que ahí no hace falta ser psicólogo, ni neuropsicólogo, ni médico, ni nada. Simplemente ver que los niños entre los 2 y los 5 años tienen un cambio brutal, ¿no? De eso somos muy conscientes.
pasan a ser más autónomos, más movidos, menos movidos, más inteligentes en algunos aspectos, ¿no? Y lo que hay que decir, que esto es muy importante y en la mitad de las diapositivas o casi llegando al final he metido un apartado que a mí me interesa bastante, es que el ambiente influye de una forma considerable en la poda neural y se cree que también representa el aprendizaje. A ver, si nos paramos a pensar un poco, ¿no? Y aplicamos un poquito de sentido común, ¿qué es lo que estoy intentando que lleve luego la ampliación de los límites y normas? Em, encontramos diferencias entre un niño o una niña que nace en una casa cuna de un niño que ha nacido en una familia normal, socialmente adecuada, económicamente normal. No hablo de más o menos. Mm, ¿Pensáis que sí que no influye en su desarrollo cerebral un niño en una casa cuna? Aquí se dice en Murcia, en España, pero es, bueno, pues es un orfanato, ¿no? Donde no ha tenido contacto, donde no ha tenido ninguna estimulación propia y normal. Exacto, Julia, sí que influye, claro que influye en el desarrollo. Y además, muchos de los trastornos mentales graves aparecen durante la adolescencia. Trastornos mentales graves, por ejemplo, en la esquizofrenia, hay numerosos artículos que refieren que se desarrolla en la pubertad, ¿no? En la adolescencia, que empiezan a aparecer los primeros síntomas, porque no se ha realizado una poda neural correcta. Es decir, ese cerebro se ha quedado con más neuronas de las que debería tener. Otros artículos dicen que no, pero muchos artículos y muchas investigaciones apoyan esta teoría, ¿vale? El ambiente influye notablemente en la poda neural y eso se ve, por ejemplo, los docentes en los colegios lo ven a diario. Ven a diario el niño que se desarrolla en condiciones normales, en condiciones óptimas y que tiene todas sus necesidades cubiertas, y en niños que, bueno, que se desarrollan en familias más desestructuradas. En la siguiente diapositiva, que tenemos conexión de aprendizaje, ahí está, muchas gracias. Ahí la verdad es que tenía que haber puesto una flecha bidireccional, porque cuando hay un aprendizaje se produce una conexión y cuando hay una conexión hay un aprendizaje interiorizado, ¿no? Pero bueno, le he puesto así. ¿Y cómo podemos crear estas conexiones? Bueno, a ver, hay que dejar claro que los niños perciben el mundo principalmente a través de emociones, de juego y de afecto, ¿vale? Por eso el juego es clave para ayudar al desarrollo cerebral. Su cerebro está diseñado para aprender a través del juego y con el juego estamos estableciendo un contacto emocional, estamos despertando su curiosidad, nos pueden imitar, pueden interpretar papeles, pueden ponerse en el lugar de otro. Y además esto se ve reflejado, por ejemplo, cuando nos ponemos a jugar con un niño que a lo mejor tiene 16 meses, 16, 17 meses, ¿no? Por ahí, más o menos. Nos ponemos en el suelo a jugar con él e imaginad que estamos haciendo una torre, ¿vale? De piezas de estas de madera. Hacemos una torre, se cae la torre y una de las piezas queda lejos de mi alcance, ¿no? Y yo hago el amago como que me voy a estirar para coger la pieza, pero no alcanzo a ella y el niño lo ve. En muchas ocasiones el niño se levanta, coge la pieza y me la da, o la que tiene él en la mano me la da, o coge otra que está más cercana de él y me la da. Entonces, fijaos esa pequeña conexión que al final no deja de ser una parte empática de tú te has quedado sin pieza, no llegas, pero yo aquí tengo piezas y me la da, es maravillosa, ¿vale? Porque fijaos cómo con un juego, con un simple juego, se pueden establecer conexiones cerebrales que son súper importantes. Cuando le estamos hablando, cuando jugamos hablamos. La sensación que tiene cuando consigue algo después de concentrarse, cuando está jugando lo hace. Otro ejemplo, niños chiquititos que tienen que unir cosas, ¿no? Y cuando terminan de unirlo todo te dicen así en su lenguaje, mira, o mía, o, ¿no? Esa sensación que tienen de lo he conseguido, está jugando.
cuando te observa simplemente trabajando, organizando un armario, no sé, preparando alguna cosa, ahí también se está estableciendo una conexión. También cuando estamos jugando con él, porque él te está mirando y va a imitar posiblemente muchas de las cosas que tú hagas. Cuando lo besamos, cuando los abrazamos, bueno, está ya más que demostrado que se activan ciertas zonas del cerebro cuando una madre o un padre besa a un hijo y viceversa, ¿no? Tanto en su cerebro como en el nuestro. Y bueno, como ya he dicho, cuando jugamos con él, en definitiva. Una de las cosas que me ha quedado por decir es que jugar no implica tirarse al suelo, que también, y ponerte a jugar con él, con el niño, con la niña. Jugar también puede ser que en un momento que el niño te dice no me voy a poner los zapatos, inicies un juego. O no me quiero poner el pijama, ¿no? Pues tú digas, venga, a ver quién se pone el pijama antes, a ver quién gana, tal, ¿no? Pues ahí estamos jugando de una forma discreta, disimulada, como digo yo. Bueno, en el paso 2 tenemos la razón y la intuición, ¿vale? Un hemisferio domina la razón, otro hemisferio domina la intuición. Pero tenemos que tener claro que no son puros un hemisferio de otro, están interconectados, ¿vale? El hemisferio derecho no es nada sin el izquierdo y viceversa, aunque uno tenga unas características más propias que otro. En el hemisferio izquierdo nos encontramos pues el establecimiento de reglas y sistemas, pensamiento lógico, lenguaje, es reflexivo, es más científico, es basado en evidencia, con razón, ¿vale? Es, como he puesto también abajo, racional, lógico, positivo y controlador. Orden. A esta parte del hemisferio le encanta el orden. Organizar los pensamientos para construir frases o ejecutar una acción. Es literal, lineal y lingüístico. Esta parte del cerebro, en su esencia pura, ¿os recuerda a algún espectro? Si nos ceñimos al 100% en el hemisferio izquierdo, sería, por ejemplo, ¿no?, rasgos del trastorno del espectro autista, ¿vale? De Asperger, exacto. Y si nos vamos al hemisferio derecho, que es mucho más pasional, pulsional, intuitivo, creativo, emotivo, que le gusta la música, el arte, lo visual, es muy holístico, es autobiográfico, necesita darle sentido a las partes, ¿vale? Representa e interpreta el lenguaje no verbal, crea impresiones rápidas y generales a simple vista, ¿no? Y capta rápidamente, como estoy diciendo, las posturas y los gestos. En el hemisferio derecho, si nosotros dejamos, bueno, no, porque no es algo que se deje, pero si aparece una persona, me da igual que sea adulta, con el hemisferio derecho al 100%, ¿de qué podemos estar hablando? Que al 100% tampoco sucede, pero si su totalidad fuera un dominio derecho, ¿qué podría ser? Mira, pues podríamos estar hablando de un trastorno histriónico, de la personalidad, ¿no? Todo esto que estoy diciendo es como llevado al límite, ¿vale? O sea, sería algo no sano. TDAH, en algunas ocasiones, etcétera. Pero bueno, esto es llevado al límite. Hoy estamos hablando de cerebros sanos. En la siguiente diapositiva nos vamos a encontrar con la integración hemisférica, que es vital. Como he dicho, tenemos el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, pero no están separados. Estructuralmente están separados, pero están interconectados, ¿vale? Y los necesitamos a los dos. Necesitamos que haya una integración hemisférica horizontal y vertical. En cuanto a hemisferios en horizontal, ¿no? Por ejemplo, la lógica del hemisferio izquierdo trabaja bien con las emociones del hemisferio derecho. Y en el plano vertical,
que ahora veremos los tres cerebros en uno, ¿no? Las partes situadas físicamente en la parte superior del cerebro, la reflexión de las acciones, trabajan o deben de trabajar bien con las partes inferiores, que es el instinto, la impulsividad, que es lo que hemos dicho que sería el cerebro más primitivo. Os voy a poner el ejemplo en consulta, ¿no? De un chico, un chico chiquitillo, muy pequeño, ¿no? Que tuvo un accidente de coche, iba su padre y su abuela, ¿vale? Iba el padre y la abuela. El coche del padre estaba en un cruce y él sacó mucho la parte posterior del coche, lo que sería el morro del coche, para poder ver qué vehículos venían en la dirección, porque estaba en un cruce donde no había visibilidad. El padre sacó mucho el coche y otro coche que venía por el cruce le topó. Bueno, pues el niño recuerda, ¿no?, que un pum, cuando tú hablas con él, te dice boom, nino, 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 que es la ambulancia, y la abuela llorando. Viene la ambulancia, no pasa nada, se queda todo en un mero susto, pero a la abuela le da un ataque de ansiedad, entonces a la abuela la suben a la ambulancia a medicarla simplemente y el niño se queda con el padre, pero estirando los brazos en dirección a su abuela, como diciendo, se llevan a mi abuela, ¿qué pasa con mi abuela? ¿No? Bueno, pasa todo esto, pasan unos días y el niño comienza a tener pesadillas, a chillar, no quiere montarse en el coche, cada vez que ve una señal de stop, la señala y hace pum, pum, ¿no? Señala y señala la señal y empieza a revivir el momento. Los padres creían que lo mejor era, pues, no hablar del tema, ¿no? Y dejarlo ahí. Estamos hablando de un niño muy pequeñito que tampoco tenía una expresión del lenguaje adulta. Entonces tampoco voy a decir, oye, mira, me preocupaba y me preocupa y ahora ya he cogido miedo a montarme en un coche y darme un golpe. Entonces, pues él, ¿no? Su cerebro derecho se quedaba con las imágenes, con los sonidos, con el llanto de su abuela y él intentaba contarte la historia como él podía, como predomina en su edad el cerebro derecho. ¿Vale? Y entonces, ¿qué pasa? Lo traen a consulta, porque ya es imposible llevarlo al colegio, etc. Como es muy chiquitito, ¿cómo podemos trabajar con él? Yo no lo puedo sentar en una silla y decirle, venga, ¿qué te pasa? Podemos trabajar con él con el juego, y solo se puede trabajar con el juego, como he explicado antes. A mí me gusta mucho la caja de arena. Luego os explicaré qué es, así más detalladamente. Y en la caja de arena hay muchísimos juguetes animados, ambulancias, muñecos, casas, bueno, tienes que tener todos los artilugios posibles. Y entonces yo hablando con el niño y el niño hablando conmigo, intentamos recrear en esa escena, en esa caja, la escena. Y entonces él coge un coche, además coge el coche del color del coche de su padre, coge otro coche que tiene el color del coche con el que tuvo el impacto, coge la señal que se parece mucho a un stop, coge una ambulancia, coge un coche de policía, o sea, fijaos qué bien lo representa todo. Y lo hace todo. Nino, 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 que viene la ambulancia, había una figurita que representaba a su abuela, él era Mickey, en la figura él era Mickey, el padre era un superhéroe, o sea que fijaos qué forma de representar lo que había vivido. Y entonces me va haciendo así, y la vela se va a la Nino, 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 digo, a la ambulancia, sí, a la ambulancia, y me lo va contando todo. ¿Vale? A través del juego, y así es como yo conecto con él. Sin tocar esa caja de arena, hago que entre su madre o que entre su padre, ¿no? Y que el niño explique, igual que me ha explicado a mí, lo que le pasa. Y a través de eso se va perdiendo el miedo. Entonces se va recordando lo que el niño ha vivido en consulta. Cuando nos vamos a ir de la consulta antes de terminar, cambiamos la caja de arena y en lugar de recrear el accidente, recreamos una escena en la que el coche vaya normal y no suceda nada, ¿vale?
y que venga, ¿qué podría pasar? ¿Y cómo estaría bien que fuera el coche? ¿Y cómo podríamos ir al cole y pasar por aquí? Y él va manipulando la caja de arena con distintas figuras y va organizando lo que sería para él su escena ideal. Intentamos conseguir que el niño se vaya con esa escena y que cuando comience sus temores los padres le digan, ¿te acuerdas que hablaste con Pilar? ¿Te acuerdas qué es lo que hiciste en esta caja? ¿Te acuerdas qué tal? ¿No? Y vayan hablándolo y jugando y manipulando esta escena de forma que no se quede reprimida dentro, ¿vale? En la siguiente diapositiva tenemos estos tres maravillosos cerebros, ¿no? Son los tres cerebros en uno. Tenemos el neocórtex, el límbico y el reptiliano. El reptiliano es el más intuitivo, el más puro, es el más primitivo, ¿no? Se encarga de la respiración, la digestión, la reproducción. Es el cerebro que decide, ¿no? Y se encarga de las funciones primarias. El límbico, que sería el emocional, se encarga de las funciones emocionales, ¿no? De las relaciones, de la expresión, de los sentimientos. Y el neocórtex, que sería el racional, bueno, pues es el cerebro que piensa y el que se encarga de las funciones racionales como el aprendizaje, el lenguaje, movimientos voluntarios, etc. Y es súper importante integrar, que ya lo tenemos, estos tres cerebros en uno. Estos tres cerebros han ido evolucionando conforme ha ido evolucionando la especie, es evidente. Y entonces ahora pues tenemos nuestro cerebro, ¿vale? Y a modo de ejemplo, en la siguiente diapositiva vamos a ver una parte, un ejemplo de la vida diaria y qué parte se activa, ¿no? Por ejemplo, el cerebro reptiliano. Un bebé, la experiencia que tiene el bebé es que tiene hambre, que tiene sueño, que hay algo que le está molestando, que se ha hecho pipí y caca y él está incómodo y llora desconsoladamente. Estrategia efectiva. Tendremos que satisfacer sus necesidades y calmar su molestia. Es que no hay otra. No podemos decirle a ese cerebro reptiliano, oye, espérate un poquito, que ahora te cambio, aguanta un poquito más con la caca, que tengo que, no sé, ducharme, ¿no? Por ejemplo. Evidentemente no lo va a entender. El cerebro emocional. La experiencia del niño, ¿cuál sería? Pues se siente ilusionado, entusiasmado, asustado, frustrado, tiene rabia, ¿no? Quiere conseguir algo. ¿Qué estrategia utilizamos? Ayudar a conseguir lo que quiere, con sentido común, a conformarse con lo que no puede tener y con lo que tiene, a empatizar, darle afecto y seguridad, ¿vale? No podemos dejar que nuestros hijos se dejen llevar por el cerebro emocional, al igual que tampoco podemos dejar que se dominen por el cerebro racional, ¿vale? En el cerebro racional, la experiencia del niño recuerda hechos relevantes, quiere trazar un plan para conseguir algo, quiere concentrarse, se siente insatisfecho o preocupado. Y la estrategia, pues igual, ayudarlo a pensar, a concentrarse, a recordar, enseñarle estrategias, ayudarle a conectar con su cerebro emocional, ¿vale? No ser tan cuadriculados, sino ser más flexibles. Bueno, aquí integramos parte superior con parte inferior. Neocórtex. Empiezo por abajo. Cerebro reptiliano. Hemos dicho que es el cerebro más primitivo. El primer año de vida, satisfacer las necesidades del menor. A partir del primer año de vida ya empiezan a combinarse el cerebro reptiliano con el límbico y a partir del tercer año, es como digo yo más o menos, que no es al 100% ni mucho menos, se puede negociar con el niño, ¿no? Entonces, ¿qué sucede aquí? Cuando hay una rabieta del cerebro inferior, ¿no? Que hablamos del cerebro reptiliano, no existe la capacidad de usar el cerebro superior, ¿vale? Que hablamos del límbico neocórtex, así más o menos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay tal alteración que el cerebro superior está completamente bloqueado. En este momento el niño se encuentra muy lejos de integrar los cerebros, muy, muy lejos. No puede controlar el cuerpo ni las emociones, tampoco se plantea las consecuencias, por mucho que tú le digas para o te castigo,
para o te quedas sin esto, en ese momento está totalmente llevado por el cerebro reptiliano y no es posible. Puede ser que esté gritando, que esté insultando, que esté pataleando, ¿no? En ese momento la amígdala tiene el control y debido al estrés, ¿no? Al cortisol que invade su cerebro, el niño no puede salir de esa situación y no tiene acceso al plano superior. ¿Cómo actuamos de esta forma? Pues tenemos dos opciones, o ponernos a su altura y ponernos a chillar como chilla él y a dar golpes y a cogerlo de un brazo y zarandearlo y ponerlo en un sitio, que no va a funcionar mucho, o actuar de una forma que sea más reconfortante, más afectuosa, ¿no? Que de esta forma nuestra idea es conectar y redirigir, ¿vale? Y eso tiene que ser a través del contacto físico, de un tono de voz apaciguador e intentamos que todo lo que se ha activado en ese niño vaya disminuyendo. Parece fácil, no lo es, porque cuando tenemos a un niño que está fuera de sí es muy difícil y en las primeras 3-4 palabras no nos va a escuchar, pero conforme nosotros nos mantengamos en ese tono, él acabará bajando. Aquí hay que usar la paciencia, ¿vale? Exactamente, Carmen. Nuestra calma es su calma. En la misma diapositiva, ¿vale? Vamos a hablar de una rabieta en el cerebro superior. Las rabietas en el cerebro superior, parte de arriba, es la rabieta que el niño hace. Y hace porque quiere. Y hace porque controla. Y sabe lo que va a suceder si sigue así. Pero él la hace porque le da la gana, ¿no? Es una decisión consciente y pasa a la acción y ahí lo que se pretende es ponernos a prueba para intentar salirse con la suya. Ahí aparecen los llantos teatrales, ¿no? O el llanto fingido, los ruegos, ¿no? Pero puede cortarlo en cuanto él quiera. Él está conectado con nosotros. Quizá en una rabieta de esas empieza, mamá, que me quiero ir al parque, que me quiero ir al parque, que yo me quiero ir al parque, por favor, déjame que me vaya al parque. Y a lo mejor si tú coges y le dices, hoy no podemos ir al parque, más tarde no, pero ahora como nos tenemos que ir a casa de la abuela a recoger X cosas, a la vuelta nos podemos quedar. Vale, venga, vale, ¿no? O sea, ha conectado cuando él ha querido. Puede cortarlo cuando quiera. Ahí le podemos recordar que va a perder un privilegio, porque normalmente cortan así. Si sigues así, ya sabes que al parque no vamos a bajar, o vamos a bajar más tarde y vas a estar menos tiempo. Y si la interrumpe es porque estaba usando su parte superior, es decir, una rabieta intencionada. Por tanto, tiene la capacidad de iniciar y finalizar y controlar su cuerpo y sus emociones. En la siguiente diapositiva, bueno, un ejemplo de una rabieta superior, decisión consciente de pasar al acto y ponernos a prueba, intento estratégico y manipulador de controlar la situación, puede tomar decisiones y controlar emociones y se puede razonar. Recordad, está conectado con nosotros. Puede parar de inmediato cuando se satisfacen sus exigencias y si no se satisfacen también, cuando no le queda otra para. Y en el cerebro inferior, bueno, las hormonas del estrés invaden su cuerpo, obstaculizando el funcionamiento del cerebro superior, pérdida de control, el cuerpo, las emociones, es incapaz de tomar decisiones y no se puede razonar. Aquí es cuando lo tenemos fuera de sí. Los niños muy pequeños no son capaces de tener esta clase de pataletas porque no poseen estructuras neurales necesarias para pensar de esta forma. Hablo del cerebro superior. Hasta que no son un poquito más mayores, no tienen esas rabietas intencionadas, ¿vale? Ahí es donde va el desarrollo cerebral. Por tanto, nuestras primeras rabietas siempre son del cerebro inferior. En la siguiente diapositiva dice, ¿qué hemisferio predomina en los niños muy pequeños? El lado derecho, es decir, las rabietas inferiores. ¿Y por qué? Porque todavía no existe una integración, porque todavía no aparece esta palabra mágica que he puesto yo aquí entre comillas y subrayada y en negrita. ¿Por qué? Es decir, cuando aparecen los ¿por qué no podemos hacer esto? ¿Y por qué fulanito no sé qué, no sé cuántas? ¿Y para qué sirve esto? ¿Y por qué? Ahí es cuando empieza a despertarse el hemisferio izquierdo, ¿vale?
hay niños, bueno, cuando hay un equilibrio, ¿no? Que es cuando hay una integración, el niño capta lo que ocurre alrededor y como niño muchas veces reaccionará con el hemisferio derecho, otras veces con el izquierdo y otras veces conjuntamente. Pero ¿qué ocurre si no existe dicha integración? Hay niños que usan su lado izquierdo más que el derecho. Y hablamos de niños que son metódicos, que entienden a la primera las explicaciones del profesor, que manejan las abstracciones divinamente, etcétera, que algunas veces no se llevan del todo bien con sus iguales. Pero sí que es verdad que hablamos de un porcentaje muy pequeño de niños que pueden dominar en mayor modo el hemisferio izquierdo. También suceden con los que dominan el derecho, que son más imaginativos, más verbales, más variables. Cuando estamos en nuestro lado derecho, que son muy chiquititos, que van a preescolar, las tareas del colegio son las propias del lado derecho, que son dibujar, recortar, pintar, jugar, cantar, hasta que los obligamos a leer y forzamos, si no se ha activado antes, que el lado izquierdo se active, ¿vale? Es en ese momento cuando no se activa, ¿vale? O tarda un poquito cuando nos llaman del cole para decirnos que nuestro hijo no sigue el mismo ritmo de lectura, por ejemplo, que el resto de su clase, ¿vale? Es que su cerebro todavía no ha llegado a ese punto, pero llegará. No quiere decir que haya ningún retraso, es que simplemente no podemos forzar la máquina. Muchas veces el motivo de consulta son cerebros dominados por el lado hemisferio, como digo, por el hemisferio derecho, perdón. Es decir, llegan a consulta niños que vienen con un informe del pediatra o con avisos de la guardería diciendo que tiene un problema. ¿Os imagináis cuál es ese problema? Pues ese problema sería un TDAH, que es muy inquieto, es que es muy movido, es que solamente quiere estar jugando, es que solamente quiere tal. Bueno, en pocas ocasiones me vienen a consulta niños del hemisferio izquierdo. De hecho, los profesores adoran a esos niños. No hay ningún TDAH, no hay ningún problema, simplemente es que su lado derecho todavía está activo. ¿Vale? Si no hay esa integración, se produce un aluvión emocional versus un desierto emocional. El desierto emocional correspondería al lado izquierdo y el aluvión emocional correspondería al lado derecho. Cuando empiezan a cuestionarse todo, eso era lo que quería decir al principio que no me salía, cuando empiezan a cuestionarse todo y a preguntar por qué y para qué del mundo que les rodea, es cuando van buscando la causalidad del mundo, ahí es cuando el lado izquierdo empieza a despertarse y es cuando tenemos que aprovecharlo y no decir, ¿por qué? Y decir, porque sí, porque yo lo digo, porque yo quiero. No, ahí es cuando podemos intentar razonar con ellos y explicarles ciertas cosas. En cuanto al funcionamiento ejecutivo, tenemos las funciones ejecutivas frías y las calientes. Las frías, velocidad de procesamiento, memoria de trabajo, ejecución dual, flexibilidad cognitiva, racionamiento abstracto, planificación, organización, resolución de problemas. Brainstorming es estar haciendo una tarea, irnos a hacer otra y tener la capacidad de volver al punto por donde nos hemos quedado. Y la toma de decisiones. Y por el otro lado, las funciones ejecutivas calientes, la capacidad empática, la regulación emocional, cognición social o teoría de la mente, toma de decisiones con componente afectivo, habilidades para poder regular nuestra conducta en base a un propósito. Ojo, el fin no justifica los medios, ¿vale? Y eso tenemos que enseñárselo desde que son muy chicos. Para unos las funciones ejecutivas son estas, para Miyeki son otras, para Javier Tirapu son otras, ¿no? Entonces yo he intentado hacer así un poco como un remix de lo que sé, pero en lo que sí que hay consenso es que son esenciales, son vitales para adaptarnos con éxito a las diferentes facetas de nuestra vida diaria. El sistema neural está distribuido por toda la corteza, ¿vale? En la cual la corteza prefrontal destaca. Ante la presencia de déficit ejecutivos no se puede interpretar automáticamente la presencia de lesiones frontales. Es decir, no podemos coger y decir, tienes un déficit en la ejecución dual, memoria de trabajo, brain chain, pues entonces
tienes un problema o tienes una lesión frontal o prefrontal u orbitofrontal. No, no funciona así, ¿vale? Hay que hacer una evaluación muy extensa y a ver qué ocurre. ¿Cómo vamos de tiempo por darme más rapidez? Bueno, terminaremos a las 4:30, Ujú. pero antes haríamos unas preguntas. O sea, dejar un tiempo para hacer unas preguntas. Vale, pues entonces voy a ir un poquito más rápida, ¿vale? Bueno, aquí en esta diapositiva hay una definición de lo que son las funciones ejecutivas frías. Se inician en el periodo prenatal, manifiestan cambios metabólicos estructurales durante la infancia y la adolescencia y la madurez evolutiva en la década de los 30, cuando finaliza la mielinización. En este artículo dice década de los 30, es como he dicho al inicio, unos decían 20, otros decían 23, pues bueno, pues para no mojarse dicen década de los 30. Y aquí vemos las etapas en las que aparecen las funciones, ¿vale? Las dejo, como están aquí puestas y especificadas, no las voy a leer, ¿vale? Es importante también destacar que, existe un patrón de desarrollo, que no existe un patrón de desarrollo para dichas capacidades, ¿no? Por ejemplo, se considera que existe una maduración temprana del control atencional y cierta capacidad de memoria de trabajo, mientras que otras habilidades más complejas, como la organización o la planificación, se adquieren durante la adolescencia o la edad adulta, ¿vale? Uno de los primeros componentes de las funciones ejecutivas, y es el que madura, es el control atencional. En las funciones ejecutivas calientes, bueno, pues lo mismo, no entro a definirlas porque están aquí muy definidas, ¿vale? Entre los 9 y 12 meses tienen expectativas de sus acciones, identifican preferencias, a los 7 años de edad podrán comprender estados mentales conflictivos. Bueno, en cuanto a la toma de decisiones con afectividad, no es hasta la adolescencia cuando esta etapa mejora de forma considerable, ¿vale? En la toma de decisiones con afectividad ya sabemos que los niños entre 3 y 6 años se mueven principalmente por impulsos y por recompensas inmediatas, por tanto no es posible que tomen decisiones de tipo afectivo. Y la mayoría de los niños tienen puntos fuertes y débiles en sus habilidades cognitivas. Identificar las áreas disfuncionales es vital para poder hacer programas específicos de intervención. El tratamiento ya sabéis que se debe de llevar a cabo de forma inmediata, ¿no? Y se tiene que hacer con diversos modelos. ¿Herramientas para ayudar al desarrollo cerebral? Bueno, activar y no forzar, ni enfadar, conectar y redirigir, como hemos dicho antes, activar la memoria y avisarlo, ejercitarlo, controlar emociones y cuerpo, ayudarlos a que a que se entiendan a sí mismos, a que se expresen. No negociamos con el cerebro inferior, es decir, cuando están fuera de sí. Inculcar muchísimo la empatía, que nos hace mucha falta. Vamos a dejarnos de tanto crecimiento de autoestima, que los niños, si tienen todo esto, la autoestima ya la tienen. Empatía hace mucha falta y ética igual, ¿vale? Y mover el cuerpo para no perder la cabeza, es decir, deporte, movimiento, actividad física, bicicleta, patines, correr, ¿vale? Eh, Seguimos con las herramientas para ayudar al desarrollo cerebral. No conviene proteger al niño en estas situaciones. Cuando juega solo y está entretenido, ¿para qué nos vamos a meter? Cuando juega con otros niños, tampoco nos tenemos que meter. Y si hay un conflicto, tendrá que resolverlo él. Cuando interacciona con otros adultos, siempre y cuando esté dentro de la línea, cuando ha tomado una decisión sobre algo, cuando hay riesgo de un pequeño golpe, una pequeña caída, ¿no? Una discusión leve con hermanos, etc. ¿Cuándo conviene protegerlo? Pues evidentemente cuando está en peligro su vida. No voy a ponerme a describir todo eso, pero hay madres o padres helicópteros, ¿no? Que cogen al niño del brazo y lo llevan a un grupo de niños y le dicen, venga, ponte, oye, jugad con mi hijo, que tiene el juguete que no sé qué. O un niño le quita el juguete a su hijo y entonces corriendo va la abuela, el padre, la madre, ¿no? Y dice, dale el juguete a mi hijo. No, ¿vale? No, no es necesario. En la siguiente diapositiva hay una parte que a mí me gusta mucho, que es derecho a que te diga que no sin sentir culpa. Los niños no tienen que ser siempre obedientes al 100%.
podemos valorar si hay algo que se pueda pasar por alto, ¿no? Y dejarlo tomar la decisión o marcarle un límite. Por ejemplo, te dice que no quiere tomar la leche todas las noches. Vale, ¿qué propone? ¿No? Pues que a lo mejor no quiere leche, quiere un zumo. O le apetece otra cosa. O es que le sienta mal. Bueno, nos ha dicho que no y lo cambiamos. Ayudar a integrar experiencias traumáticas, como he comentado antes con lo de la caja de arena. Tus miedos son tuyos, no son suyos. ¿Cuántos padres o madres hay que le tienen miedo al perro, a un gato, y el niño ya le tiene miedo al perro y al gato? ¿No? Porque se lo hemos transmitido. A la hora de enfrentarnos a algún miedo, hacerlo cuando su cerebro esté preparado, ¿vale? Dormir solo, por ejemplo. Conductas asertivas entre los progenitores y hacia el menor. Lo que él ve, así hará. Derecho a no ser asertivo, derecho a aislarse y a descansar para desconectar. El derecho a no ser asertivo lo digo porque, igual que nos sucede a nosotros, que siempre no somos asertivos, le suceden a ellos cuando pierden los papeles. Entonces hay que darles ese derecho a no ser asertivo. Hay días que serán más capaces, otras que serán menos capaces. Tendremos que validar y cuando esté en situaciones normales se deberá hablar de lo que ha pasado. Da voz al silencioso, el típico hermano que no habla nunca. Tenemos que darle voz. Ayúdalo a que cultive su paciencia, ¿vale? Que creo que tenemos que empezar primero por nosotros. Tienen que tener hobbies, es importante enseñarles un hobby, enseñarles a ser agradecidos. En muchas culturas el agradecimiento es crucial porque además pueden alcanzar mayores niveles de felicidad porque le prestamos atención al lado positivo de la vida y por supuesto que se aburran. Es muy importante que se aburran. En la siguiente diapositiva tenemos cómo crear conexión o perderla, ¿vale? Bueno, pues aquí os he dejado una pequeña tabla de un libro. Cuando el método conecta y redirige fracasa, suele ser porque los padres se dejan llevar por el tono de voz, las exigencias irracionales de su hijo o del ambiente y son menos capaces de conectar con auténtica sintonía. Por consiguiente, da la impresión de que estamos conectando de palabra, ¿no? Pero no estamos transmitiendo nada, no estamos transmitiendo calidez, afecto o tranquilidad. Contactar con el lado derecho y redirigir con el izquierdo en la siguiente diapositiva, ¿vale? Pues bueno, puede ser contacto físico en el lado derecho, tono de voz, expresión facial, etcétera, y redirigir con el izquierdo. Recordemos que el izquierdo es más organizado, más lineal, más razonal, ¿vale? Es como que el derecho entra por los ojos y el izquierdo lo razona. Aquí os he dejado un pequeño ejemplo también de uno de los libros que yo utilizo mucho, ¿no? Son 2 diapositivas que luego veréis. Pensaba que daría más tiempo para ponerlo en práctica, pero no da tiempo. La siguiente diapositiva, que es ¿qué nos impide conectar, ¿vale? Otra más. Otra más. Ahí. No, detrás, creo que es. Sí, ¿qué nos impide conectar? Se llama. Es la falta de sueño de ellos, nuestra. El temor a reforzar una mala conducta, esperar demasiado de un niño a esa edad, ¿vale? La preocupación de que otros miembros de la familia o desconocidos te juzguen, sentirse desbordado por otros compromisos, puntuar, atender un plan, atender a hijos que no son tuyos, ¿no? O hijos de los demás, etcétera. ¿Cuándo podemos empezar a poner límites? Lo mejor es que empecemos lo antes posible. Los límites se pueden poner poco después del nacimiento. Ejemplo, le estamos dando el pecho al bebé, ¿vale? Pues a lo mejor tendremos que darle el pecho al bebé cuando termine de estar en el baño y hacer mis necesidades y no ir corriendo y apresurada a darle el pecho, ¿no? Son pequeños espacios de tiempo que pueden tolerar. Y luego aquí os he puesto una imagen de las neuronas cuando hace una conexión cuando hacen una conexión e interpretan un comportamiento como cuando agredo, consigo lo que quiero, voy a volver a agredir, o cuando agredo, no consigo lo que quiero y entonces esa conexión desaparece, ¿vale? Y ya en futuras ocasiones, pues posiblemente no aparezca, algún día aparecerá, pero posiblemente no.
La regla de G es que es una cuestión sencilla pero crucial. Las experiencias provocan cambios en la arquitectura cerebral. Por tanto, desde un punto de vista práctico, queremos tener presente que debemos de tener presente la neuroplasticidad a la hora de tomar decisiones de cómo interactuamos con los niños, ¿no? Y el tiempo que le dedicamos a ellos. Tenemos que tener en cuenta que las conexiones neurales están formándose y están evolucionando. Encontramos la regla de Head y también los perros de Pavlov, ¿no? Cómo intensificar y reforzar conexiones entre neuronas, ¿vale? Bueno, la siguiente diapositiva, cuándo empezar a poner límites, pronto, etcétera, con cariño, con tranquilidad, ¿vale? Otro ejemplo de límites que son inquebrantables, relevantes para el bienestar, importantes para la convivencia, bueno. Y en cuanto al maltrato infantil, después de todo lo que he explicado, la velocidad del rayo, sobre el funcionamiento ejecutivo y sobre la influencia del ambiente, ¿no?, en el desarrollo cerebral, si nos ponemos a leer esta diapositiva, que no voy a leer, pero como vais a tener el material, vemos que están todas las áreas cerebrales implicadas en el funcionamiento ejecutivo y por tanto implicadas tanto en el cerebro izquierdo como en el derecho, en el superior y en el inferior. Por tanto, un niño maltratado tanto físicamente como psicológicamente tendrá secuelas neuronales, ¿vale? De hecho, su estructura cerebral va a cambiar. En esta diapositiva, en la siguiente, os he puesto la capacidad que tiene la amígdala para regular la conducta futura en base a lo que sucede en el desarrollo cerebral. Aquí os iba a poner un caso clínico que, si tenéis una duda, luego la puedo responder a través del caso, ¿vale? Que es muy interesante. La siguiente, los azotes y el cerebro. Bueno, está más que demostrado que no sirve de nada pegarle a un niño. Lo único que podemos hacer es cambiar su estructura cerebral a posteriori a peor, ¿vale? Y además que la figura de apego se desvanezca o sea ambivalente. El mismo que me pega me da cariño, ¿vale? No funciona. Pantallas y cerebro, ¿qué decir de esto? El impacto negativo de los medios tecnológicos en el neurodesarrollo infantil. Cada vez salen más evidencia científica de que el uso de dispositivos electrónicos están cambiando la estructura cerebral y están haciendo que aparezcan, entre comillas, TDAH, que habría que ver qué es. Bueno, lo que nos dicen que hagamos, estimulación temprana, venga, vamos a estimular al niño porque así es más listo. Bueno, educación natural para crecer con potencial creativo. Educación natural me refiero a que ni límites ni normas. El niño hace lo que quiere, cuando quiere, porque tenemos miedo a que se frustre, etcétera. ¿Los dispositivos electrónicos son los causantes de TDAH? Bueno, la exposición a dispositivos electrónicos elevan el riesgo de que presenten problemas de inatención, pero estos datos también indican que el TDAH está sobrediagnosticado. Por tanto, quizá tendremos que atender más a nuestros hijos y no darles tantos una tablet. Entonces ahí veremos si cambia o no el TDAH. ¿Jugar es perder el tiempo? Ya hemos visto que no. ¿El cerebro es como un ordenador? No. Los ordenadores funcionan con programas preinstalados y al cerebro no funciona con programas preinstalados, ¿vale? El cerebro se va desarrollando y tiene conexiones infinitas. Lo que pasa es que siempre se dice que el cerebro es como un ordenador. ¿Qué se persigue detrás de esto, ¿no? Sobre todo detrás de la estimulación temprana o de la educación natural. Bueno, pues todo esto pretende acelerar el proceso natural del desarrollo cerebral con la premisa de que llegar antes permite llegar más lejos. Y eso no es así. En la siguiente diapositiva tenemos toda la bibliografía que he utilizado. Se me habrá escapado alguna más, pero me la pedís y sin problema os la paso. Los libros también que suelo utilizar para trabajar en consulta. Y en la última, bueno, está el libro de Amar, que a mí me encanta, El emocionario, la colección de qué puedo hacer cuando cojo rabietas o me enfado, el programa NeuroNap, ¿no?, que está formado por neuropsicólogos fantásticos, Javier Tirapu, Aarón del Olmo, Ríos Lago. Bueno, es maravilloso este programa para trabajar cuando el cerebro sí tiene problemas, ¿vale? Y Disciplinas sin lágrimas y, bueno, en los programas de Fortius, que también son muy, muy buenos. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada.
actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP, muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag #ExperienciaISEP. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.